Dios les bendiga esta hermosa mañana de viernes 6 de noviembre. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La esperanza de la resurrección. Hermanos, no queremos que se queden sin saber, dice el apóstol Pablo, lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo, en esta carta a los tesalonicenses, toca el tema acerca de los muertos que fueron creyentes y que ellos van a resucitar. Explica que cuando el Señor venga en las nubes por la iglesia, en el día del arrebatamiento, primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados con un cuerpo transformado y vamos a recibir al Señor en el aire y ahí estaremos juntamente con Él y nos va a llevar al cielo durante 7 años, que son las bodas del Cordero, mientras que en la tierra son los 7 años de gran tribulación. Y ya no falta mucho para eso. Dice la palabra en la meditación: los que han muerto en la fe. Los que ignoran la resurrección y la vida eterna creen que la muerte física es el fin, por eso muchos caen en desesperación. Históricamente, los tesalonicenses fueron los primeros en aceptar el Evangelio, pero como no tenían mucho conocimiento sobre la resurrección y la vida eterna, temían morir antes de ver la segunda venida de Jesús. Pablo señala que los creyentes duermen cuando mueren en la carne, es decir, que ese no es el final de su existencia. La promesa es que resucitaremos con un cuerpo glorificado y la resurrección de Jesús es nuestra garantía. Por tanto, la muerte no debe ser un motivo de desesperanza para nosotros, aunque es legítima la tristeza por la separación temporal. Para los creyentes, la muerte es el inicio de la gloriosa resurrección con Cristo. Las preguntas a meditar. ¿Por qué Pablo describe a los muertos como los que duermen? Porque no se van a quedar ahí para siempre, sino que sus cuerpos serán resucitados. ¿Cómo debemos reaccionar ante la muerte de algún familiar o amigo creyente? Con fe, con la esperanza de que algún día el Señor lo resucitará y lo vamos a volver a ver. La segunda venida de Jesús. Nuestra esperanza está en la resurrección y en la segunda venida de Jesús. Pablo explica en orden los acontecimientos previos al retorno del Señor. Los ángeles harán sonar una gran voz de trompeta y del cielo descenderá Jesús. Por medio de los ángeles Dios juntará a sus escogidos, resucitará a los que murieron creyendo en Jesús y serán transformados con un cuerpo glorificado. Luego, los vivos también serán transformados en gloria para recibir al Señor. La segunda venida de Cristo es la esperanza, tanto para los muertos como para los vivos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice el apóstol Pablo. Ahora, déjeme explicarle esto para aquellos amigos que les cuesta entender cuando se refiere a los que mueren en Cristo. La Escritura y el apóstol Pablo está hablando en el contexto de que todo aquel ser humano que recibe al Señor como su Salvador, que recibe a Cristo como el Señor de su vida y como su Salvador y lo confiesa con su boca, toda aquella persona que se arrepiente de sus pecados y se convierte
a Cristo y le entrega su vida, esa persona cuando muera va a resucitar el día que Cristo venga. No todos van a resucitar. Lamentablemente se nos ha enseñado que todos vamos al cielo, que todos vamos a resucitar, pero la Biblia es bien clara. Solamente aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, aquellos que buscaron vivir la palabra y los principios de Dios, y entonces Él los va a resucitar en el día postrero. Dice la Escritura: nuestra esperanza está en la resurrección y en la segunda venida de Jesús. Pablo explica en orden los acontecimientos previos al retorno. Ok, esto ya se lo leí. Las preguntas a meditar son: ¿qué cosas ocurrirán en la segunda venida de Jesús? Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados y arrebatados al cielo para estar con el Señor y con todos nuestros amigos y familiares creyentes. ¿En qué difiere la vida de aquel que tiene la esperanza de la resurrección y de aquel que no la tiene? Bueno, la diferencia es que el que tiene a Cristo pasará la eternidad con Él, y el que no la tiene pasará la eternidad en el infierno. Hay dos caminos nada más. La oración de hoy: Jesús, no hay consuelo más grande que saber que pronto moraré eternamente contigo. Tú eres la esperanza viva de la resurrección de los muertos. Por eso no dejaré que la muerte me produzca angustia o me robe tu paz. Ayúdame a perseverar en la fe hasta el día en que tú vuelvas por mí en medio de gran gloria y poder. El ensayo de hoy se llama La fe en la resurrección. La síntesis del evangelio que debemos predicar es la fe en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es la única solución a nuestro pecado. En la secundaria comencé a dudar sobre el cristianismo, aunque era la religión en la que me habían criado mis padres, porque sentía que solo hablaba de otro mundo, de un cielo donde vamos a morar en el futuro. Todo esto hacía que me resultara muy difícil soportar la realidad de la dictadura. Yo no podía comprender cómo podían decir que iríamos al cielo después de la muerte cuando nuestra vida era tan complicada. Sin embargo, me inscribí en el seminario y descubrí, estudiando la Biblia, que podemos gozar del cielo y la resurrección en el presente, pues la muerte no es la única manera de llegar al paraíso. En resumidas cuentas, el concepto de eternidad se fortaleció y lo empecé a experimentar en mi diario vivir. ¿Estás superando las pruebas de la vida con el poder de la resurrección? ¿Consigue la fuerza para superar una estancada vida laboral a partir de la resurrección de Jesús? ¿Verdaderamente cree en la resurrección o su percepción de las dificultades no se diferencia de la visión de los incrédulos? Una fe genuina en la cruz y la resurrección nos transforma ante las tribulaciones de la vida, porque nos hace partícipes de la victoria de Jesucristo, la cual se manifestará desde ahora y se completará cuando Él regrese. Por lo tanto, confíe firmemente en el poder de la vida eterna, sin importar la situación actual en la que se encuentre. Debemos confiar en Dios y debemos gozar este tiempo que estamos en la tierra, porque Jesús ha vencido con poder y autoridad, y ahora gozamos de los beneficios, de sus bendiciones a través de Él. No que no tengamos problemas, no que no tengamos aflicción, sí, pero ahora confiamos en que Él nos va a ayudar para resolver ese problema. Mayor es Dios que cualquier problema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú vendrás otra vez y los muertos en Cristo van a resucitar, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente contigo para encontrarnos en las nubes, y tú nos llevarás al cielo. Gracias porque volveremos a ver a nuestros familiares que han partido y que, Señor, están contigo gozándose en tu presencia. Bendice a cada persona que oye este mensaje y que su corazón, Señor, se fortalezca
y aquellos que no te han entregado su vida, Señor, te la entreguen para que formen parte en la resurrección. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, cuídese mucho.